Bienvenidos, no olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Pasos fundamentales para la instalación de un multisistema. Los pasos fundamentales para la instalación de un multisistema son 15 esencialmente, así los tengo identificados y se los voy a explicar cada uno de ellos. El primero es la lista de los sistemas operativos que queremos instalar. El segundo son las características del equipo de cómputo que va a ser, el destino del multisistema. El tercero son los requisitos de los sistemas operativos para tener la forma de configurar cada uno de ellos dentro del multisistema. Además, tenemos que verificar la compatibilidad a partir de libcd o libdvd o libpendrive, por ejemplo, para la ejecución de los sistemas operativos. El paso 5 sería el cálculo del tamaño, tipo de partición y orden de instalación, que se llama tabla de particionamiento. El 6 sería dividir el sistema operativo por familias. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que identificar dentro de cada familia los más antiguos y los más recientes, ya que si intentamos instalar un sistema operativo más antiguo antes que el más reciente, cuando instalemos el reciente, pues obviamente el reciente sí va a ver los sistemas operativos antiguos. Ahora, si lo hacemos al revés, si primero instalamos el reciente y después los antiguos, resulta que el sistema operativo antiguo no va a ver los sistemas operativos recientes porque todavía no existían cuando existía este como sistema operativo. Tenemos que llevar a cabo el formateo. Recuerden que el formateo se lleva a cabo en las tres niveles correspondientes: el formateo de bajo nivel, de medio nivel y de alto nivel para cada una de las estructuras necesarias que analizaremos más adelante. El respetar o definir el orden de instalación, esto es importante por la compatibilidad entre los sistemas operativos. La familia, por ejemplo, Microsoft, se debe de instalar del más antiguo al más moderno. Lo mismo la Unix, del más antiguo al más moderno. La Mac, lo mismo. Los sistemas operativos web o WOS, también del más antiguo al más moderno. La familia Linux, también del más antiguo al más moderno. Y también debemos considerar la posibilidad de reinstalar los sistemas operativos con GRUB más compatible para rescatar aquellos sistemas que se hayan perdido en la instalación de los multisistemas dentro del equipo de cómputo. Y verificar el funcionamiento del multisistema para poder tener acceso a cualquiera de los instalados. Con respecto a la lista de los sistemas operativos a instalar en el multisistema, necesitamos saber qué sistemas operativos voy a instalar en mi multisistema. Windows, por ejemplo, podemos instalar Windows 7, Vista, XP, etc. Más recientes, Windows 8, Windows 10, etc. En Linux podemos estar hablando de Ubuntu, Fedora o incluso otros como Mandriva, Canopix, pero las versiones que vamos a trabajar es importante conocer cada uno de ellos. Hago la aclaración porque de pronto en internet van a encontrarse con que no se pueden instalar más de 7 sistemas operativos o más de 9 sistemas operativos. Aclaro, yo he trabajado computadoras, laptops en las cuales he instalado hasta 17 sistemas operativos en un multisistema y han funcionado perfectamente los 17 sistemas operativos. Entonces sí se puede hacer la instalación, solo hay que tener
tener cuidado en el orden de instalación y en las capacidades y calidad de trabajo del equipo de cómputo que vamos a utilizar. Analizar las características del equipo de cómputo, saber de qué capacidad es el disco duro, velocidad del procesador y capacidad de memoria RAM, si se cuenta con lector de CDs o DVDs o debe usarse una pendrive para la instalación del sistema. Por ejemplo, aquí voy a analizar un ejemplo rápidamente. El procesador Intel Core i7 con tecnología Turbo Boost de 3 GHz. Una memoria RAM, por ejemplo, de 8 GB, de 2400 MHz de velocidad. Un disco duro tradicional de tipo mecánico o electromecánico más bien, de 1 TB. Un disco de estado sólido para el arranque del sistema de 256 GB. Una pantalla de 15 pulgadas. Batería con duración de 10 horas. Entradas USB 3.0, multilector de tarjetas USB o Thunderbolt para la instalación a partir de tarjetas. El video de alta definición HDMI y un acelerador gráfico Nvidia GeForce GTX 10 serie 10. Bueno, este tipo de equipo es un equipo de alto desempeño. Los requisitos de los sistemas operativos debemos investigarlos y normalmente los investigamos en las páginas oficiales de cada sistema operativo. Por ejemplo, yo en lo personal recomiendo, aunque el sistema operativo XP lo podemos instalar en 6 GB, yo recomiendo que su área de trabajo completo sea de 20 GB por el software adicional que vamos a instalar. Ahora, el sistema de archivos que podemos utilizar para la instalación del mismo, siempre y cuando estemos hablando de XP reciente, es el NTFS para que le dé mayor estabilidad. Windows Vista lo mismo, NTFS y también 20 GB, Windows 7 lo mismo, 20 GB NTFS, Ubuntu 10.4 que es la versión del 2010, ojo, si vamos más recientes podemos estar hablando de otro tipo incluso de sistemas de archivos, pero la mayoría trabajan con el Extended 4, también como el Fedora 14 del 2014 de Extended 4 y el Swap Linux, por ejemplo, es una memoria de intercambio para Linux que puede servir para Ubuntu y para Fedora, con 8 GB es suficiente, mientras que un área de intercambio para aceleración de procesos de Windows, recomiendo que se cree una partición de intercambio específica. Si tienen dudas de cómo llevar a cabo esta partición, en mi canal de YouTube existe en lo que es la lista de reproducción de configuración de equipo de cómputo o configuración de computadoras, un video en donde les explica cómo trabajar memoria de intercambio adicional a la memoria del sistema normal. Esto acelera el proceso para que se corra más eficientemente los sistemas operativos. Verificar compatibilidad a partir del libcd o del libdvd, insertar en el disco y portar y probar si reconoce los sistemas operativos cargándolos desde el libcd o libdvd. Primero se deben hacer las pruebas con todos los sistemas que se van a instalar en el multisistema para garantizar que el equipo es compatible con los sistemas operativos padres con cada uno de ellos para después lanzar la instalación del multisistema. Si nosotros lanzamos la instalación del multisistema y no nos hemos percatado de que a lo mejor no es compatible con alguno de los sistemas, en realidad esto no funcionaría, no serviría hacer el multisistema porque no sería compatible con el hardware que tenemos. Calcular el tamaño, el tipo, la partición y el orden de instalación. Se realiza la tabla de particionamiento, preparación de la tabla de particionamiento, disco duro de 120 GB. Por ejemplo, tenemos el Windows XP 20 GB NTFS, Windows Vista, Windows 7, Ubuntu 10.04, etcétera. La tabla que les había mostrado hace rato y las memorias de intercambio. También tenemos la posibilidad de dividir los sistemas operativos por familias. De hecho, tenemos la necesidad de hacerlo para lo que es el orden de instalación. Se debe saber a qué familia pertenece cada sistema y agruparlos por cada familia. Hago la aclaración que Linux es tan extenso en el tipo y número de sistemas operativos que existen que se recomienda incluso hacer la subdivisión por subfamilias, no solo por familias. Así podemos encontrar los Unix, los Macs, los Windows, los WOS, que son sistemas operativos web, los Linux, los MOS, que son sistemas operativos móviles.
hay sistemas operativos móviles que pueden ser instalados en equipo de cómputo, en laptops, en PCs. Por eso es importante saber qué sistemas operativos podemos o vamos a instalar y cuál es la familia a la que pertenecen. De entrada, yo reconozco estas 6 grandes familias y les recomiendo que lo trabajen de esa manera y que en un momento dado, si es necesario, subdividan las familias de Linux en subfamilias para poder hacer la instalación correcta de un multisistema cuando vamos a trabajar varios Linux para el multisistema. Muy bien, ahora lo que es el formateo. Decíamos, el de bajo nivel que prepara el medio de almacenamiento y devuelve el disco a las condiciones del fabricante. El de medio nivel permite el particionamiento, subdivide el disco en unidades lógicas o en particiones. El de alto nivel asigna el sistema de archivos. Estos son los 3 tipos de formato que existen para los discos o para los medios de almacenamiento masivo. Respetar o redefinir el orden de la instalación. Se debe respetar el orden que se asignó en la tabla de particionamiento. Es el orden en el que debe instalarse cada uno de los sistemas en el multisistema para lograr la compatibilidad y coexistencia de los mismos. Más adelante se darán las recomendaciones para la instalación de multisistemas. Con respecto a la familia Microsoft, del más antiguo al más moderno, se instalan las versiones más antiguas y después las más modernas, comenzando por la familia de Microsoft, que es una de las más demandantes en orden, ya que es muy quisquillosa para la instalación si no se respetan orden y asignación de recursos. La familia Unix es también del más antiguo al más moderno, y esta también debe instalarse en el orden del más antiguo al más moderno. De hecho, todas las familias tienen la característica de que se recomienda que se instalen del más antiguo al más moderno, excepto en Linux, en la que se va a tener que buscar la manera de hacer una subdivisión por subfamilias para que se logre, para que respeten el orden de instalación y sobre todo los selectores de los sistemas en el multisistema. La familia Mac, del más antiguo también al más moderno, se instalan las versiones antiguas, después las modernas, y como tercer familia en orden de instalación de familia. Entonces decíamos, la primera familia instalada es la familia Microsoft, después la Unix, después la Mac. Esto es con la finalidad de que se logre respetar el orden de instalación del multisistema. Enseguida viene la familia WOS, esto es los sistemas operativos web, y aquí hago la aclaración de que en la actualidad existen muchos nuevos sistemas operativos WOS o sistemas operativos web que pueden instalarse incluso al final del multisistema. Sin embargo, en los sistemas, en las familias viejitas de sistemas operativos web, se requería respetar un orden porque si no, no eran reconocidos por los sistemas. Después entramos con la familia Linux, que son sistemas más amigables, más tranquilos, que puede trabajarse más con ellos, pero hay que respetar el orden de instalación tanto de las subfamilias como de los sistemas operativos antiguos y nuevos. Todos los sistemas se recomienda que vayan del más antiguo al más nuevo, pero además de que se respeten la familia o las subfamilias a las que pertenecen. También tenemos que cuidar los sistemas. Bueno, aquí me faltó hablar de los sistemas operativos MOS, que normalmente son sistemas operativos muy amigables porque se basan en estructuras, sobre todo el Android, por ejemplo, basados en un Linux desarrollado en Java. Entonces, por eso es que es muy amigable y puede instalarse incluso al final del sistema, pero hay que tener cuidado porque luego el group de los MOS no es tan compatible con el resto de los sistemas y se llega a perder el acceso a esos sistemas. También cuando llega a ocurrir eso de que al instalar un sistema se pierde el acceso, entonces hay que hacer la reinstalación de un sistema operativo con un group que sea más compatible. Se instala el sistema operativo que no sea tan complicado de instalar para que nos permita ver el group de los demás sistemas operativos y poder tener acceso a ellos.
Hay ocasiones que se hace un grupo escalonado. Por ejemplo, una familia presenta el acceso, más bien un grupo presenta el acceso a una familia. Cuando tú le das clic a ese acceso, no abre un sistema, sino otro grupo que te permite la selección de otro grupo de sistemas operativos. Esto es muy común sobre todo en multisistemas muy amplios o de sistemas o de muchos sistemas operativos. Este proceso permite entonces la recuperación de sistemas que, al instalar sistemas con poca compatibilidad, permite recuperar particiones y sistemas en los grupos o selector del sistema, y también puede ser un hilo, no nada más un grupo. De hecho, los principales selectores de sistemas operativos que se utilizan en la actualidad es el group y es el hilo. Los dos funcionan perfectamente. Incluso llega a haber compatibilidad entre ellos para ir de un group a un hilo escalonadamente. Verificar el funcionamiento del multisistema. Echar a andar el multisistema probando que estén correctamente instalados los sistemas operativos y que tengan acceso a cada uno de ellos. Ahora, diferentes formas de bootear un sistema operativo. Bueno, lo primero es cómo pasar un sistema operativo a un CD o USB para instalarlo. El requisito principal es que tu PC pueda bootear desde USB, por ejemplo, y entonces tú puedes conectar un USB FDD, que es un floppy, un CD-ROM o un disco duro, y de ahí ya tienes la capacidad suficiente para hacer la generación de un sistema. Hacer una copia de respaldo que contenga el pendrive, por ejemplo. Formateamos el pendrive con USB Disk Storage Format, File System, NTFS, Check, Quick Format Start, que es esto precisamente que tenemos aquí. Ese es un sistema, un software que me permite generar pendrive precisamente. Entonces vamos a generar un USB Disk Storage Format. Muy bien. Enseguida vamos, si se tienen las ISOs, o sea, las imágenes de los sistemas operativos, entonces lo montamos, ¿sí? Y ya que tenemos esta estructura, entonces vamos a partir de un PET to USB, por ejemplo. Este es un ejemplo. Existe mucho software, por ejemplo Rufus, que puede utilizarse para la generación de pendrives. Este es un ejemplo, el PET to USB, que está libre como software en internet para la generación. Simplemente entonces montamos el USB, hacemos que sea la selección del USB removible. Le indicamos en dónde se encuentra la fuente donde está la imagen y hacemos el inicio para que se lleve a cabo el proceso. Usando el programa, por ejemplo, Win2Flash, que también se puede, entonces se ejecuta el exe, entramos a esta parte y entonces aquí vamos a generar el proceso de la generación de pasar un sistema operativo a un USB y generar la pendrive. Aparece, por ejemplo, el asistente, una ventana como esta, donde solo debemos presionar siguiente. O sea, en realidad no es seleccionamos dónde se encuentra la unidad del sistema que queremos generar, y ya que lo tenemos, aceptamos las condiciones, ¿sí? Obviamente nos va a indicar que todo lo que tenemos en la USB se va a perder porque se tiene que formatear, y lanzamos la ejecución. Con esto tenemos entonces la finalización del proceso de generación de la pendrive. Damos clic en salir, por ejemplo, y enchufamos la USB, la unidad USB, pendrive a la PC en la que queremos hacer la instalación del sistema a partir del USB, y de esa manera arrancamos. Pero tenemos que ir a lo que es el BIOS para indicarle a la computadora que arranque desde la pendrive para poder hacer uso de este sistema operativo para su instalación. También, para hacer una imagen ISO a partir del CD o DVD o de un Blu-ray,
Insertamos entonces el disco en la unidad, no es necesario ejecutarlo, y ejecutamos los comandos respectivos desde la consola del shell, o sea, desde el CMD. Por ejemplo, aquí desde if, esta estructura nos permite ir a hacer la instalación para el DVD, o hacer la instalación para el CD-ROM, o para un CD-ROM SCSI, por ejemplo, un disco duro de alta velocidad. Ya que tenemos la ISO, entonces vamos a descargar un programa que se llame, por ejemplo, UNetBooting, que es otro también que nos permite generar los pendrives. Estos son varios software libres que pueden descargar y que pueden utilizar para la generación de los pendrives. El otro tenemos aquí el pendrive memory USB, que también nos permite generar el pendrive a partir de las versiones que nosotros queramos, incluso para versiones lib, o sea, para la generación de libcds. O libDVD. ¿Qué es un libcd, un DVD o un libpendrive? Pues es un disco externo, vamos a decir, un DVD, un CD o un pendrive, un USB, que me permite arrancar el sistema desde ahí mismo sin necesidad de instalarlo, para probar su compatibilidad, su desempeño, su desarrollo, etc. Aquí también, igual que en todos los anteriores, seleccionamos la ISO, descargamos la ISO, introducimos la memoria o pendrive para la generación del propio sistema. Lo mismo ocurre, pero ahora para hacer un USB a partir de para un Linux, entonces nos vamos, por ejemplo, a Debian y vamos a utilizar el apt-get install dvd rw tools, y con esa instrucción en una ventana como administrador me va a generar el pendrive o el DVD, dependiendo de donde lo vayamos a instalar. También tenemos este otro que es para Fedora, de Core Linux, o Red Hat, o CentOS. O sea, cada uno tiene sus propias instrucciones, y aquí les damos algunas para poder generar los pendrives dentro de los Linux. Para esto es necesario también instalar un paquete CD Record Tools, ¿sí? Y esto después vamos a instalar el programa llamado K3B. Bueno, lo primero que quiero que repasemos, que con esto vamos a obtener las ISOs de cada uno de estos sistemas operativos, por ejemplo, de Debian, de Fedora, de Red Hat, de CentOS. Y ya con estos programas, que es el K3B, ¿sí? O el CD Record Tools, vamos a poder desarrollar la pendrive a partir de la imagen que descargamos con los comandos anteriores. Iniciamos el K3B y simplemente es lo mismo que en un sistema operativo Windows. Elegimos la imagen y la montamos para que se queme, ya sea en un CD o ya sea en una USB. Aquí podemos pasar, ¿sí?, desde un USB a un DVD, o incluso viceversa. O sea, se puede crear desde un archivo hasta un disco, o a un folder, o a una USB, y generar los diferentes sistemas operativos para la generación. Esto es utilizando el IMG Board, que es otro software de quemado que también nos permite la generación de discos de instalación de sistemas operativos. Continuando. Entonces con esto pasamos, entonces primero descargamos las imágenes, cortamos la imagen se llama hacha, un OS para Linux, partes para poderla montar sobre cierto tamaño de USB o de CD o de DVD, etcétera, y montar esta estructura. Enseguida pues hacemos el quemado dependiendo del software que estemos utilizando para lanzar la instalación. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí estamos mandando una instalación específica directa sobre un área específica temporal del disco, para poder trabajar el sistema operativo de manera temporal en un área del disco, y después hacer la extracción de esa imagen a uno de los destinos, que puede ser el CD, el DVD, el USB. Bien,
volvemos a abrir entonces las imágenes de Windows, por ejemplo, con Ultra SO, que es otro de los software que pueden utilizar para la generación de pendrives, de CDs, de DVDs de instalación. Pasamos, por ejemplo, el CD a USB para Microsoft Linux. Y bueno, tenemos el Magic ISO Maker, que también es otro software que nos permite desarrollar lo mismo. ¿Sí? Aquí tenemos varias estructuras, varios software recomendados que pueden ser utilizados para cada una. El Magic ISO, ¿sí? Que puede ser utilizado para la generación de todo esto. También tenemos el clon disco duro que se llama Ghost 2002, que fue desarrollado por Norton. Ya tiene mucho tiempo, pero sigue todavía funcionando para la generación de discos de instalación. Enseguida tenemos la pantalla, y aquí simplemente decimos que ya que seleccionamos la imagen, damos clic en siguiente, ¿sí? Elegimos el sistema y generamos un clon, por ejemplo, de un disco duro para rescatar toda la información del mismo. Esto incluso sirve para rescatar información de un disco en otro. Aquí para la creación de CDs bootables tenemos el Ultra ISO, y este es otro software también libre que puede ser utilizado para lo mismo. Ahora, este Ultra ISO simplemente seleccionamos, es demasiado didáctico, muy fácil, y simplemente lo que hacemos es seleccionar, viene incluso en español, y se puede abrir, trabajar, seleccionar la parte del disco o el disco completo que se quiere rescatar y se manda a guardar. Buscamos la imagen del CD que queremos y hacemos el quemado del disco, ya sea en un CD, en un DVD o en una USB, y con esto termina la ejecución o la generación de ese sistema. Muy bien. Continuamos, estos son ejemplos de cómo trabajar cada uno de ellos. Les recomiendo que los revisen. Grabar, aquí también tenemos el ADS, el son.net, de que es otro software que también nos permite trabajar con imágenes para generar lo mismo que en el anterior, los archivos. Entonces son archivos, son software que nosotros podemos utilizar para la generación de CDs, DVDs o USBs, pendrives, para la instalación de sistemas operativos. Hasta aquí este video. Bien, les pido de favor que si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, Tics para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, Hi-Fi, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.